Ya. Buen día, buen día. Primero, pedir disculpas por esta falla. Es en toda la zona que se perdió la señal. Aún no ha reportado. Así que, Buen día, doctor. buenos días. Estoy utilizando ahora otro medio para poder llegar a usted. Nos falta solamente ver este tema que se llama la cisticercosis, con lo cual ya estuviéramos casi casi un 85% de los temas que deberíamos avanzar. Entonces, esto vamos a acabar y ya estaríamos tomando en cuenta ya las materias que hemos avanzado hasta ahora para el parcial del día 7. ¿No? Hoy día tenemos que ver este tema que se llama cisticercosis. En realidad es nada más que una parte de lo que se llama la cestodiasis, o sea, es un grupo de parasitosis que están conformados por parásitos que tienen una característica común, que son principalmente, están en el grupo de los platelmintos, ¿no? Gusanos que son planos, están conformados generalmente por varias partes, y cada una de las partes que se conocen como proglótides tienen en su interior una cantidad de huevos que se van a convertir en larvas algunos y otros van a mantenerse así como huevos para ir a afectar ya sea a los animales que van a ser sus reservorios o huéspedes obligatorios y también a las personas. Entonces estamos hablando de este tema que se llama cisticercosis. Hace rato estábamos hablando y estábamos viendo que esta es una enfermedad que dependiendo cuál ha sido la forma o la vía de transmisión va a tomar una nomenclatura diferente. Teniasis, sobre todo teniasis, cuando la parasitosis va a ingresar a partir de huevos eliminados por el reservorio, en este caso las heces fecales, en este caso estamos hablando de los cerdos, los cuales van a convertirse antes de salir al exterior en larvas, ¿no? Larvas rabditoides, así se llaman, que están caracterizadas de todas las propiedades para poder aguantar los cambios que podría haber en el exterior. Estas larvas en algún momento van a ingresar a las personas por la vía oral, por la vía de las mucosas oral, nasal y a veces hasta la conjuntival, ¿no? Y en algunos casos también a través de pequeñas aberturas o entradas o puertas de entrada que puedan existir en la piel. Entonces, en el caso de que las personas sean infestadas a partir de estas larvas rabditoides, se va a denominar la patología como teniasis, ¿no? Y al revés, si las personas se infectan no por una forma de larvas rabditoides, sino por una forma de cisticercos o de quistes que generalmente se van a encontrar en la musculatura de los animales que están infestados, sobre todo cerdos, ganado vacuno y otro tipo de animales que a veces sirven de alimento a las personas. Entonces nos van a producir recién el cuadro de cisticercosis, ¿no? Que significaría la presencia de pequeños tumores con una cápsula endurada y que en el interior contiene al parásito, o sea, a la larva que está infestando y va a abarcar a muchas partes del organismo. En el tema de la cisticercosis, hay también dos formas principalmente, ¿no? Una, aquella que es individual, y otra, aquella que es individual también, pero tiene bastantes deformaciones, a los cuales se llama generalmente un cisticerco de tipo enseguida hacemos, ¿no? Por las características que que tienen estos cisticercos. En realidad esta enfermedad es una enfermedad muy conocida, se la ha conocido, se tiene información
en las reseñas históricas desde muy antes, inclusive hay información de esta en la lectura de la Biblia, donde Moisés hizo una ley, podríamos decir, una norma prohibiendo la alimentación de las personas principalmente con carne de cerdo que esté infestado. Actualmente eso aún se mantiene, pero de una forma diferente, ¿no? Entonces ahí los egipcios y también otras personas que se encargaron de hacer descripciones ya las describían como un problema desde ese sentido. Entonces es un tema que se conoce desde tiempos inmemorables y que generalmente ahora tenemos una descripción detallada de todo lo que significa la cisticercosis, ¿no? En el caso de la cisticercosis producida por la Taenia solium, esta principalmente tiene las características de ser una vesícula ovoide, de color blanquecino, mide entre 3 a 10 milímetros de largo, está constituida por una membrana de grosor uniforme, que está compuesto sobre todo por material lipoproteico, que aparte de la corteza tiene una invaginación hacia el interior de este cisticerco y que contiene generalmente el excólex o la cabeza del parásito, que cuando llegue el momento y gracias a las sustancias ácidas que existen en el sistema digestivo de las personas, esta se disuelve y permite emerger la cabeza del escólex, perder la corteza y convertirse en un adulto listo para desarrollar una vez que se ha prendido o sobre todo a la mucosa del sistema digestivo. Esta aprehensión generalmente lo hace en base a un sistema de ganchos, un sistema de ganchos en la parte superior de la cabeza, así como la presencia de ventosas. Esto también hace diferencia en el tipo de tenias que vamos a observar un poco más tarde. De todos modos, es a partir de ahí que este cisticerco que ha llegado en esta forma al organismo se adhiere a la mucosa intestinal, pierde la corteza y empieza a partir del escólex y el cuello a desarrollar los diferentes segmentos que se van a conocer como proglótides y que van a significar cada uno de ellos porque van a ser segmentados y más o menos van a contener sobre todo la presencia de los huevos que van a ser eliminados, ya sea en las heces, en forma independiente o también en grupo. Entonces, es principalmente la forma en la que se van a presentar. En cambio, el cisticerco racemoso, a su nombre lo dice racemoso, que viene de racimo, que de parte es más grande, llega generalmente a medir hasta 90 milímetros de diámetro, presenta lobulaciones, lo que les decía, una especie de deformaciones hace un momento, y es irregular, tiene adelgazamientos y engrosamientos llamados excrescencias. Su capa basal contiene vellosidades, no presenta escólex y generalmente se encuentra en las cavidades ventriculares y en la base del cerebro. Característica esta es que una de las propiedades que tiene principalmente es que cuando va a ir a ¿cómo se llama? A colonizar en las áreas de preferencia o de su preferencia, generalmente son el sistema nervioso, en la parte del cerebro, en la parte de los ojos y también a la parte inferior, pudiendo afectar sobre todo a los pares craneales, a los primeros pares craneales, pudiendo provocarnos lesiones, por ejemplo, de parálisis facial, lesiones a nivel ocular, lesiones a nivel auditivo y en algunas ocasiones también lesiones del habla, ¿no? Porque van a afectar la base del cráneo donde está este núcleo principalmente. En la epidemiología, lo que podemos hablar de la epidemiología es que es cosmopolita. Eso quiere decir que existe en todo el mundo.
¿no? En países desde España, India, Indonesia, Pakistán, China, o sea, son los lugares, estos países que están anotados aquí: África, México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, incluyendo también Bolivia, son los países donde su presencia es bastante alta en el tema de afectación a las personas. Depende principalmente de que un nivel cultural, un nivel económico y sobre todo los hábitos de higiene. País que no tenga muy buena educación, no tenga un nivel económico estable, o que tenga también por esta misma situación hábitos de higiene insuficientes, van a ser coadyuvantes para que esta patología pueda aumentar y crecer y tener mayor incidencia, ¿no? En muchos de los casos, la vía de eliminación de estos huevos infectados o larvas rabritoides se lo hacen a través de las heces fecales, ¿no? Y en algunos casos estas heces fecales que, por ejemplo, van a infectar a las áreas donde existe forraje, existe pasto, que van a alimentarse los animales que conviven con las personas, ¿no? Como los perros, los gatos, en este caso, las ovejas y también los caballos, van a reproducir la patología, pero estos no van a ser portadores de larvas raptitoides, sino que van a transmitir el problema a través de los cisticercos que se están o que se encuentran en los músculos de cada uno de ellos, ¿no? Y esto va a depender principalmente, por ejemplo, la gente que vive en provincias o la gente que también está aquí en la ciudad, gusta de alimentarse principalmente de carne de este tipo, carne de cerdo, carne de ganado vacuno, o carne de animales silvestres que están infestados por este parásito, mal cocido o mal preparado. Entonces van a desarrollar la patología a partir de los quistes que se van a encontrar sobre todo en los pedazos de carne o pedazos de músculo, porque es ahí donde van a ir a colonizar o a radicarse, y que cuando no estén bien cocidos o no estén bien preparados, estos, una vez que llegan al estómago, gracias a los ácidos gástricos, van a perder su envoltura externa y se van a convertir en quistes que pueden reinfectar a las personas. Entonces, para nosotros, el tema de los hábitos, sobre todo el tema de la alimentación a través de alimentos de origen animal, es una de las formas con las cuales puede adquirir. Respecto a los reservorios, para nosotros el único animal que puede ser o convertirse en un reservorio, además es reservorio a través del cual vamos a ser infestados, es el cerdo, ¿no? Todo el ganado de este tipo que esté infectado y que sirva de alimento a las personas tiene una gran posibilidad de infestar a las personas, ¿no? Estos cerdos normalmente nacen sanos, nacen sin ningún tipo de parasitosis, pero que por su hábito, sobre todo el de comer heces fecales que puedan ser eliminados al aire libre, entonces adquieren rápidamente esta patología. El tema de los cerdos, que sobre todo están en el área de provincia libres, no tienen corrales, están andando de un otro lado. La falta en estas casas de lugares o un tratamiento de excretas, desarrollan sus actividades al campo libre o al aire libre, tiene dos situaciones. Uno, que los cerdos que también conviven con ellos se alimentan de estos restos, o segundo, que las heces que están ahí también infecten el agua, infecten el pasto, del que se van a alimentar los otros portadores de esto, como son el ganado bovino, y que también van a servir como origen de alimentos para las personas. Entonces es importante. Generalmente el cerdo es el que va a desarrollar la cisticercosis, solo si va a consumir materia fecal.
Nosotros sabemos que las personas que están infestadas en el desarrollo y la evolución de estos parásitos, una vez que han convertidose en larvas rhabditoides y un quiste, van a ser eliminados al exterior y que gracias a la maduración se convierten en larvas rhabditoides, que son la forma infestante, ya sea para animales o también para personas, ¿no? Entonces, para nosotros es lo importante, que cuando estamos hablando de medio de transmisión va a depender principalmente de la ingesta de huevos infestantes en la carne de animales que son reservorios para este parásito, uno. Y el otro es que también la alimentación a través de alimentos que estén contaminados con estas formas o la presencia de larvas rhabditoides que van a desarrollar también este cuadro en las personas. Generalmente, los hábitos higiénicos son muy importantes, sobre todo para el desarrollo de este tipo de parasitosis. El hecho de que las personas tengan hábitos higiénicos bien desarrollados, el lavado de manos, la eliminación de excretas de forma de que no afecte a las personas ni infecte a los alimentos que van a consumir, van a hacer que estos generalmente, una vez que son eliminados, en este caso sobre todo por los cerdos que son afectados y que en algún momento van a desarrollar estos huevos, estos quistes infestantes, y que al concluir su evolución se convierten en larvas rhabditoides, van a ingresar a las personas, sobre todo por la vía oral, ¿no? Aunque también se indica que puede haber un ingreso a través de la mucosa del sistema respiratorio superior, de la vía oral, de las conjuntivas. En muchos de los casos se ha observado. Generalmente este es un embrión que va a ir desarrollándose y que va a penetrar en la mucosa. Se llama embrión hexacanto resultante. Eso significa que una vez que el huevo o el cisticerco ha ingresado al corazón, diré, al sistema digestivo, va a perder la corteza que tiene. Y hemos dicho que tiene un origen de un polisacárido que es bastante consistente, pero que gracias a los ácidos gástricos se van a disolver, dejando a un huevo o a un parásito que está compuesto por una parte del cuello y también por la cabeza. Esta cabeza se va a sujetar sobre todo a la mucosa intestinal, en este caso de todo el sistema digestivo puede ser, o también de la parte final, o sea, en el colon. Principalmente a nivel de las criptas, ¿no? En este nivel, estos a través de su escólex se van a adherir a la mucosa y a partir de ahí van a empezar a desarrollar a partir del cuello las otras partes que van a corresponder a los proglótides, ¿no? Cada proglótide, que es un espacio más o menos rectangular, que va a contener todos lo necesario para su desarrollo. Los proglótidos tienen los dos sexos, tienen una cavidad vaginal, tienen una cantidad de posibilidad de desove, y que además cuando no necesitan de otra pareja porque son hermafroditas, contienen los dos sexos, o sea, masculino y femenino, y cuando ellos tienen sus relaciones se empiezan a producir estos huevos que van a contener las larvas rhabditoides, que en la medida en que vayan avanzando y sean eliminados, ya sea en forma de proglótido o en forma individual, estos se van a liberar y van a producir a la forma infestante que se llama larva rhabditoide, ¿no? Entonces, una vez que estén pegados estos, empiezan a desarrollar los proglótides, por lo tanto, empiezan a desarrollar estos parásitos, pudiendo llegar a medir
casi todo el largo del sistema de los intestinos principalmente, ¿no? 9, 10 metros que pueden alcanzar y que en la medida en que vayan desarrollando los proglótides, por ejemplo, van a ir madurando. Los que estén más próximos al cuello son los proglótides más jóvenes, los que recién se están formando, y los que están más alejados son los que ya están maduros, que ya han cumplido con su función sexual y han empezado a producir los huevos, que en algún momento van a ser eliminados de la persona o del animal a través de las heces fecales en forma de larvas rhabditoides, ¿no? Generalmente, algunos de estos que no van a desarrollarse van a ingresar, sobre todo atravesando la mucosa, porque es a este nivel donde van a desarrollarse y llegar al sistema circulatorio. En el sistema circulatorio van a migrar a diferentes lugares, pudiendo ser uno de ellos, por ejemplo, de preferencia, el sistema o el cerebro, ¿no? Esto debido a que este órgano tiene una gran capacidad de circulación sanguínea debido a las necesidades. Y esto va a hacer que estos cisticercos infestantes vayan y se sitúen en este nivel, que pueden ser individual, o sea, pueden ser localizados o individualmente localizados, o también confluir y conformar una especie de quistes bastante grandes. Una vez que cumplen más o menos un periodo de vida, estos generalmente pierden su contenido y se convierten en nódulos calcificados y que se notan sobre todo en pacientes en los cuales se hace la imagenología para identificar la presencia de estos. La infección puede ocurrir mediante heteroinfección. Eso significa que si yo estoy afectado por la cisticercosis, ¿no? Y de alguna manera estos, una vez que han llegado a mucosa, empiezan a desarrollarse y a eliminar también a proglótides, hay en algún momento que algunos proglótides dejan en libertad las larvas rhabditoides. Y estas larvas rhabditoides emigran hacia el área perianal, a partir de donde pueden volver a ingresar al organismo y reinfectar. A esto generalmente se conoce como autoinfección externa, cuando estos han ingresado a través de la piel de la región perianal. Autoinfección interna, cuando a partir del sistema digestivo, estos antes de salir del sistema, ingresan a través de las paredes del intestino hacia el organismo y a partir de acá empiezan a localizarse en diferentes órganos del organismo para desarrollarse en todo lo que significa. El tema de la heteroinfección para nosotros no es nada más que la infección entre un mismo parásito a un mismo organismo, ¿no? Una de las causas que se ha indicado principalmente es, bueno, y casi la única podríamos decir para el tema de la cisticercosis, es precisamente la ingesta de alimentos o tejido muscular que contenga las formas de cisticercos en su contenido. De modo que las personas que se alimentan con este tipo de carnes de músculo infectado, no bien preparado, sin tener buena cocción, con seguridad van a desarrollar la parasitosis en sus organismos. Acá tenemos el ciclo de evolución. Claramente podemos identificar los pasos por los cuales sigue. Tenemos aquí de principio la ingesta de un huevo o de un quiste que proviene de la carne de un ganado que ha sido infectado y que va a introducirse por vía oral. Por la vía oral va a llegar al sistema digestivo, va a atravesar, ¿no? Va a atravesar la musculatura, va a pasar a la circulación y algunos se van a quedar entre en el intestino delgado,
donde van a empezar a desarrollar. Cuando nosotros comemos una larva rhabditoide o un huevo infestante, habíamos dicho que tiene una invaginación que contiene el expolex y la cubierta. Ingresado al intestino, generalmente esta va a perder todo lo que es la corteza, quedando solamente parte de la cabeza y el cuello. La cabeza y el cuello, sobre todo la cabeza a partir de las ventosas que tiene o de la corona de ganchos que tiene, se va a adherir a la mucosa intestinal y a partir de la cual esta va a empezar a desarrollar los proglótides, que van a ser las partes que contienen sobre todo los huevos o quistes infestantes, ¿no? Huevos o quistes infestantes que van a ser eliminados por la persona en las heces fecales, si se trata de una persona, o por las heces también del cerdo, que es el único animal que elimina este tipo de parásitos en esta morfología, que son proglótides de una formación cuadrangular que tienen en su composición los dos órganos de reproducción sexual, tienen unos ovarios bastante grandes y que al desarrollarse la actividad sexual, la hembra empieza a depositar estos huevos en los depósitos de este órgano. Una vez que contiene una cantidad de huevos infestantes, estos van a ser eliminados por las heces en dos formas. Pueden hacerlo en forma de proglótides, en la que normalmente se puede observar cuando hay heces fecales, pequeñas formaciones de configuración geométrica, o en forma individual. Estos que en forma individual se convierten normalmente en larvas rhabditoides que van a ingresar al organismo humano para que a través nuevamente vuelvan a cumplir el ciclo y vuelvan a tener la forma infestante en las heces fecales, pudiendo afectar a otro tipo de personas. El otro camino es que estos proglótides o estos cisticercos o estos huevos infectantes sean ingeridos por los animales que conviven con las personas, entre ellos el cerdo, sobre todo el cerdo, porque entre sus costumbres alimentarias es la de alimentarse con todo desecho, y con eso también decimos de las heces fecales. Si estos cerdos se alimentan de esto, con seguridad van a desarrollar la parasitosis, y estos van a conformar los cisticercos que se van a ir a través de la circulación, atravesando la mucosa intestinal, a situarse en los tejidos musculares. Donde van a desarrollar unos pequeños tumores de hasta a veces 1 centímetro de color blanquecino, que van a contener precisamente al parásito, y que va a ir desarrollándose en la medida en que pase al sistema digestivo. En el sistema digestivo estos van a hacer la relación, o sea, van a empezar a reproducirse y nuevamente infestar. En el caso de que lleguen al tejido muscular, generalmente se enquista. Muchas de las personas que ahora supuestamente no tienen ninguna sintomatología, resulta que cuando existe un ataque o una llegada de estos círculos a la musculatura de las personas, el organismo lo que hace es englobarlos de principio y luego definitivamente. Por lo tanto, estos se quedan ahí hasta su fallecimiento, no van a provocar mucho más molestias. Entonces, sí, si estos llegan a áreas nobles como el cerebro, ahí sí, sobre todo por el tema de la lesión ocupante de espacio, nos van a provocar problemas. La patogenia, o sea, ¿por qué producen la enfermedad? ¿No? Principalmente hay lesiones inflamatorias. La presencia de estos pequeños tumores, conocidos como cisticercos, van a provocar un proceso inflamatorio en torno a este parásito. Si existe más de uno, con seguridad vamos a tener muchos más puntos de procesos inflamatorios que pueden dirigirse hacia el camino de la fibrosis o también a la necrosis
de los tejidos debido a que en algún momento la presencia de estos van a provocar este proceso inflamatorio y la salida de otros en el caso de que haya reproducción, ¿no? En la sintomatología, principalmente si es que hay una lesión, por ejemplo, a nivel cerebral debido a la cisticercosis, vamos a tener los sintomatología característica que va a afectar sobre todo a los sentidos, ¿no? Entre ellos puede haber una pérdida del oído, pérdida de la vista, puede haber una pérdida del habla, sobre todo porque van a afectar algunas áreas establecidas en la parte del cerebro. Entonces, es muy importante para identificar la patología, principalmente analizar este tipo de sintomatología. Generalmente decíamos que el proceso inflamatorio nos va a provocar también un cambio en la conformación de las células formes de la sangre, lo cual nos va a servir perfectamente para hacer la identificación de este tipo de patologías. La presencia, o sea, la forma de lesión de estos parásitos hacia las personas generalmente se va a deber a dos formas, ¿no? Uno, la presencia, o sea, como una lesión ocupante de espacio, por el tema del edema, por el tema del proceso inflamatorio, también la presencia de algunas sustancias tóxicas que pueden provocar lesiones a nivel del sistema nervioso principalmente, y en algunos casos, sobre todo si es que hay lesiones bastante grandes y masivas debido a la cantidad de parásitos que pueden estar afectando a las personas, provocar hemorragias, ¿no? Hemorragias debido a las vasculitis que se van a producir y que en algunos casos puede ser importante si es que el número de parásitos es también importante, ¿no? Las localizaciones, ¿en qué lugares los vamos a encontrar principalmente? Las mucosas, ¿no? Las mucosas, ya sea nasal, sublingual, la mucosa oral, son las áreas por donde pueden ingresar estos parásitos al organismo, ¿no? En algunos casos les decía que la sintomatología puede ser nula, ¿no? Debido a que existe un sistema inmunológico bastante fuerte que va a encapsular, de principio, va a aislar a estos cisticercos dentro de una célula, que es lo que primero que va a hacer para tratar de despistar a las células que van a defender al organismo y que luego van a ser limitados, van a ser aislados, de modo que estos se quedan ahí. En algunos casos les decía que el sistema inmunológico bien desarrollado a veces no permitía la identificación ni provocaba molestias en muchos casos. En el tema de la cisticercosis, también se ha podido identificar que existen varias áreas donde pueden localizarse estos cisticercos, sobre todo en los lugares donde la masa muscular es bastante grande. Y se identifica generalmente cuando estos ya han fallecido. Por ejemplo, en imagenología, utilizando rayos X, vamos a poder apreciar pequeños nódulos de calcificación que corresponderían a la presencia anterior de cisticercos y que después de su fallecimiento estos han sido reemplazados por contenido de calcio, ¿no? Y estos tumores pequeños se pueden identificar en radiología. A nivel del ocular, a nivel del sistema ocular, también vamos a ver que existe una lesión que se puede producir a este nivel, sobre todo encontrarse en la cámara posterior, y la reacción inflamatoria que va a producir nos va a provocar los daños que pueden manifestarse principalmente por una disminución en la agudeza visual, ¿no? En algunos casos, es posible que estos se puedan ubicar en la cámara anterior, pudiendo evidenciarse a través de la observación directa. ¿Qué más? En el sistema nervioso hemos dicho, todas las lesiones que se deben del sistema nervioso se deben a la presencia, al proceso inflamatorio, al edema,
a la compresión de los nervios, de los pares craneales emergentes del área y que van a producir toda la sintomatología que anteriormente hemos indicado, ¿no? Baja disminución del oído, disminución de la vista, lesiones como una parálisis facial y todo eso. Es característico encontrar, sobre todo en un estudio anatomopatológico post-mortem, que las personas que han sufrido en este tipo de situaciones presentan varios nódulos de calcificación en la masa encefálica. Y esto significa que la afectación ha sido bastante grave y que ha afectado bastante también al sistema nervioso. En otros lugares donde se van a ubicar son el corazón, el hígado, el intestino, el mesenterio, el epiplio, el peritoneo. En realidad son varios los lugares donde. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se establece cuando existe un antecedente de la presencia de animales portadores de la parasitosis y la posibilidad de la alimentación con carne originada en este tipo de animales, ¿no? Luego, la presencia de imagenología nos va a permitir también identificar la cisticercosis en diferentes formas, ya sea en forma ya fallecida como los nódulos de calcificación. También vamos a poder ver larvas calcificadas dependiendo de qué tipo de afectación está dando. En laboratorio, la biopsia, a través de la intervención quirúrgica, vamos a poder encontrar. También algunas pruebas que son muy importantes para el diagnóstico, como la prueba de ELISA. Hoy también se está utilizando la cadena de reacción de la polimerasa, sobre todo para identificar las pruebas, o sea, la presencia de sustancias inmunológicas que nos van a identificar el tipo de microorganismo que afecta al organismo. Segundo. Bien, del laboratorio. Tratamiento. El tratamiento es quirúrgico. Si la presencia de cisticercos, por ejemplo, no es muy amplia, no es muy grande, entonces se puede desarrollar un tratamiento quirúrgico para poder eliminar cada una de estas lesiones que están provocando problemas en el funcionamiento del organismo. En el tratamiento medicamentoso existen una serie de medicamentos que sí se pueden utilizar y que son efectivos en el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos, el uso del albendazol o el praziquantel, que son medicamentos antiparasitarios de amplio espectro. El albendazol en dosis convencional de 15 miligramos por kilogramo día y el praziquantel en 50 miligramos kilogramo por día durante 15 días. Entonces, estos son los principales tratamientos que se desarrollan para evitar. En profilaxis, sobre todo, evitar el fecalismo, evitar la contaminación de heces fecales infectadas con el alimento o con las manos. Eliminar el riego con aguas negras, modificar los hábitos de higiene, localizar y tratar a las personas que estén afectadas para hacerles el tratamiento y convertirlas en personas no portadoras, por lo tanto no van a infectar. La elaboración de alimentos con una buena cocción, asegurando la destrucción de estos y evitar la cría de cerdos, sobre todo que en forma libre puedan comer las heces fecales de personas afectadas. En todas estas situaciones son importantes tomar en cuenta sobre todo la alimentación con el tipo de alimentos y la cría de estos animales que pueden provocar este tipo de parasitosis. Bien, creo que hemos llegado al fin de este tema que estaba muy preocupado.